Vamos a hablar esta mañana de la reconciliación. Es algo que yo creo que todos nosotros sabemos que es la reconciliación, y cuando pensamos en esto, pensamos como en dos personas. Claro, puede ser más personas que están involucradas, pero pensamos en dos personas que por alguna razón se han separado uno del otro. Podrían ser esposos, podrían ser hermanos, podrían ser amigos. Pero espero si tú tienes alguien con quien no tienes así como una amistad buena en el momento que no lleguen a eso, ¿no? Que están listos ahí a pegarse. Y entonces, pero qué chévere es cuando podamos entonces unirnos de nuevo, cuando podamos resolver esos problemas que nosotros tenemos. Entonces, y al hacer eso, los esposos vuelven a vivir juntos, los hermanos vuelven a tratarse, los amigos hablan y se ríen juntos como antes. Y eso es chévere, ¿no? No, ninguno de nosotros queremos tener así desacuerdos con nadie. Y queremos ir adelante, pero hoy no vamos a hablar tanto de esta reconciliación. La Biblia habla, aunque la Biblia habla bastante sobre la reconciliación entre esposos, padres e hijos, amigos y aun enemigos. Pero la más importante es la reconciliación del mundo y la reconciliación del individuo para con Dios. Y quiero hablar de esto esta mañana. Pero vamos a empezar muy atrás. Vamos al huerto de Edén, donde vivían nuestros antepasados. Entonces, no hay nadie aquí que no tenga los mismos antepasados de esos. Somos familia. Entonces, vamos donde Adán y Eva. Y lo que tenemos acá es, pues, Adán y Eva allí en el huerto. Fue muy chévere, tenían todas las cosas, todas las frutas. El clima era muy bueno, y en Génesis 3:8 dice: oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y pensando en eso, parece que el Señor iba allí cada día al huerto de Edén para charlar con Adán y Eva. No había nada que interfiriera con una dulce comunión entre los tres, entre Dios y Adán y Eva. ¿Pueden imaginar eso? Todos nosotros quisiéramos tener una relación con Dios tan íntima, ¿verdad? Y para ellos fue así. Y lo que tenemos acá, a la mano izquierda, entonces tenemos allí un dibujo, un diagrama. Tenemos Dios, y Dios es santo y justo, y tenemos el hombre, y aquí en este caso, pues el hombre estamos usándolo como somos. Entonces, somos personas, somos hombre no en el sentido de que yo soy hombre, ustedes eres mujer, pero hombre, esa es nuestra raza, es hombre. Y aquí, inocente, sin pecado, hijo de Dios. Y qué chévere fue esa relación que ellos tenían.
Pero en Génesis 2, 16 al 17 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. No sabemos cuánto tiempo Adán y Eva estaban allí en el huerto, pero algún día, entonces pasó algo muy desagradable. En Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y siempre pienso, qué lástima. Dios, entonces, que dio a Adán así como responsabilidad para su esposa. ¿Y qué hizo? Se quedó ahí y no dijo nada. Ay, qué vergüenza, ¿no? Debería haber arrancado esa fruta de ella y antes de que la comiera. Pero las cosas sí fueron diferentes para ellos. Entonces ese día, dice en Génesis 6, 7 y 8, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces, esta vez, su reacción es muy diferente. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y ya no estaban pensando, ¡ay! Viene el Señor, va a hablar con nosotros, va a ser chévere ese tiempo. No, ya se escondieron. Habían llegado a conocer lo que era el pecado. Entonces, ¿qué pasó con su amistad tan íntima con Dios? Y como nosotros vemos acá, hay otro dibujo. Y Dios es justo y santo. El hombre ya no es inocente, sino es pecador, injusto y enemigo de Dios. Entonces hay una separación. Y lo que está separando a Dios y al hombre, entonces es una barrera de pecado, porque ellos pecaron. Y Dios, y su pecado había formado una barrera entre ellos y su Dios. Como nos dice en Isaías 59:12, Dios habló ahí. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Qué diferente, ¿no? Empezamos allí en el huerto, todo bien, toda esa comunidad, como comunión con Dios. Y ahora Dios entonces dice que cubra la cara de ellos. Dios no podía acercarse al hombre por causa de su pecado, y el hombre no podía acercarse a Dios por causa de su santidad. Y esto es muy, muy, muy triste. Y yo sé que Dios estaba mirando eso. Dios está muy preocupado también por eso. Y Dios entonces ya, pues, Dios
les dio una ropa mejor. Entonces sus hojas de higuera no iban a durar mucho tiempo. Y Dios mató animales y les dio así ropa de piel. Mucho mejor. Pero en Génesis 3:23 dicen en la Nueva Traducción Viviente: así que el Señor Dios los expuso del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Y claro, habían otras cosas, ¿no? Había una maldición no solamente sobre Adán y Eva, sino también sobre la creación. Entonces ya antes no habían plagas, no habían así maleza, pero ahora entonces tenían que trabajar, cultivar la tierra, y era trabajo mucho más duro. Y Dios introdujo los sacrificios como una provisión temporal por medio de la cual los pecados de los hombres podrían ser cubiertos de su vista, permitiéndoles así acercarse a Dios. Y acá tenemos a Abel así sacrificando un cordero de su rebaño por su pecado. Entonces en este caso tenemos a Dios todavía justo y santo. Dios no ha cambiado, Dios nunca cambia, y el hombre es pecador, es injusto todavía, pero a través de lo que Dios les enseñó, por la fe en esto, podría ser otra vez hijo de Dios. Y aquí vemos la sangre de los animales sacrificados que estaban cubriendo el pecado. Y esto fue algo que siguió después en el tabernáculo y en el templo. Pero esto no fue una solución así para siempre. Y esos sacrificios, porque esos sacrificios no podían quitar los pecados, solamente los cubrían hasta que Dios proveyera un cordero perfecto. Entonces, no se quitaba el pecado, cubría el pecado, y esto, entonces Dios, de esa forma Dios pudo acercarles y pudo tener comunión con ellos. En Hebreos 10, 1 y 4 dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Los pecados todavía estaban ahí, estaban cubiertos en una medida así temporal. Y en esto lo que vemos cuando hablamos de cubrir y cubrir el pecado, eso es una expiación. Cuando hablamos de expiación, y realmente muchas veces se usa mal porque habla del sacrificio del Señor Jesús como su expiación, pero no fue así, porque eso es un término del Antiguo Testamento. Entonces el cubrimiento, y Dios entonces pudo ver, entonces
y veía la sangre de los animales sacrificados y no vio el pecado. Entonces los pecados estaban cubiertos o expiados hasta que Cristo los quitó para siempre. Entonces estaba mirando hacia adelante. Y todo lo que pasó, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, con el templo, con los sacrificios, todas esas cosas, entonces estaban apuntando hacia el Señor Jesús. Entonces cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios estaba mostrando a su gente lo que realmente necesitaban. Necesitaban una solución permanente, una solución completa, porque el Señor Jesús no vino para cubrir, no vino para expiar los pecados, vino para quitar los pecados. Los pecados nuestros no están cubiertos, están quitados y no los pueden encontrar. Ya no están. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que estaba acercando, entonces dijo a sus discípulos, los discípulos de Juan, y entonces eso lo vemos en Juan 1:29. Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que vemos. Dios estaba apuntando ya, y Juan estaba diciendo: esta es la solución que Dios tiene para todos nosotros y por nuestros pecados. En Hebreos 9:24-26 dice: Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero. Entonces, hablando del tabernáculo y el templo, que tenía básicamente 2 cuartos. El primero era donde los sacerdotes entraban todos los días del año, pero en el fondo había un cuarto bastante pequeño que era el lugar santísimo. Ahí solamente entró el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Entonces está hablando de esto, que eso fue una representación del verdadero, como si en el cielo que haya así ese lugar santísimo donde está el trono de Dios. Entonces, que Cristo no entró así en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, este sacrificio del Señor Jesús se llama una propiciación.
Y propiciación es una de esas palabras que es larga. Entonces muchas veces pensamos, ay no, no sé qué es esto. Pero realmente lo que tenemos aquí abajo, es el sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios en contra del pecador. Entonces, cada vez nosotros vemos esa palabra propiciación, entonces hay que pensar que es el sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios en contra del pecador. Recordando que Dios es justo. Y es justo. Entonces todo tiene que ser hecho justamente. Cuando el Señor Jesús estuvo allí en la cruz, y antes, así, justo antes de morir, Él dijo, consumado es. Está hecho. Terminado. Había terminado todo lo necesario para salvar a todas las personas en el mundo. Y es como si Dios le dijo, hijo, estoy satisfecho con el sacrificio que has hecho de ti mismo, porque todas las demandas de mi justicia en contra de los pecadores han sido cumplidas. Eso tenía que ver no solamente con nosotros que hemos vivido después de ese entonces, desde Cristo, pero también por ese sacrificio fue para los creyentes que murieron antes de Cristo. Entonces eso era así la solución para el pecado, todos esos pecados que estaban cubiertos. Cristo quitó. Entonces aquí otro diagrama. Acá tenemos Dios justo y santo como siempre. Y tenemos la cruz. Arriba dice propiciación. Ahí están los pecados. Todavía están ahí. Y entonces, pero tenemos la mano de Dios que está saliendo hacia el mundo. Diciendo, te perdono a todos. Dios está así, haciendo algo que Él pudo hacer, porque el precio del pecado ya fue hecho. Entonces lo que tenemos acá, y dice, Dios siempre ha amado a todas las personas, pero no podía acercarse a ellas. Y las personas tampoco podían acercarse a Él, porque había una barrera de pecado entre ellos y Dios. Dios es justo, y por eso no pudo o no podía perdonar a las personas por sus pecados simplemente porque Él quería hacerlo. Muchas veces la gente dice, pues sí, Dios puede hacerlo, Dios puede hacer lo que quiera. Dios no puede hacer lo que quiera, porque es justo. Entonces tiene que haber un castigo por los pecados. El Padre quedó satisfecho de que por medio del sacrificio de propiciación que le satisfijo del Señor Jesús, el castigo por el pecado se había pagado por completo. Y en la primera carta de Juan,
capítulo 2 y versículo 2 dice, Él mismo es la propiciación, un sacrificio que satisface la justicia de Dios por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces ya el Evangelio es para todos. Y aquí vemos como la reconciliación del mundo. Y ya que el justo castigo por el pecado de todas las personas había sido pagado, Dios pudo ofrecer un perdón completo para todos los que creen que Jesús logró hacerlo por ellos. Y eso es importante. Dios dijo, te perdono. ¿Qué hace falta? ¿Perdón? El hombre acepte. También entonces tiene que llegar y tomar esa mano, ¿no? No es, y la fe, el creer en el Señor Jesús es tan importante. Porque sin creer, entonces no hay nada. Uno sigue con la barrera de pecados. Y en 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Cuando Dios extendió la mano y dijo, te perdono, no estaba tomando en cuenta todo lo que ellos habían hecho. Entonces estaban diciendo, está hecho, ya no hay nada. Y en Romanos 5:10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esta es la reconciliación. Esa es la primera parte. El primer paso en la reconciliación. Aquí, una reconciliación, pero en este caso es una reconciliación por un lado, ¿verdad? Mientras que Dios está ahí con mano extendida de perdón. Y vemos que el hombre todavía es un pecador, todavía es injusto, todavía es enemigo de Dios. Dios está esperando pacientemente. Y vemos aquí en esto que hay dos cosas que vemos. Hay algunas personas que no quieren aceptar ese perdón de Dios. Y piensan que no, pues hay otras maneras de hacerlo. Pueden ser las buenas obras, puede ser la religiosidad, pero no logran pasar la barrera. Y vamos a pensar en esto. Muchas personas no están satisfechos con lo que Cristo hizo y tratan de llegar a Dios con sus buenas obras. ¿Conocen personas que hacen eso? Sí, es muy común. Son como el hombre que tenemos acá, que está amontonando sus buenas obras con el deseo de llegar a Dios, un intento para llegar a Dios. Y la Biblia dice que ese no es la manera de hacerlo. En Efesios 2, 8 y 9, en Nueva Versión Internacional, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por mediante la fe. Esto no procede
de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Cuando nosotros llegamos al cielo, nadie va a estar diciendo, ay, no, pues yo estoy aquí porque yo hice esta cosa, yo hice la otra. Y, no, pero mira, lo que yo hice era mucho mejor que lo que hiciste tú. No va a haber nada de eso en el cielo. Porque la gente que está confiando en sus buenas obras no van a estar en el cielo. Tienen que confiar en lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros. También en Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Dios fue misericordioso con nosotros. Y entonces, cuando pensamos en la misericordia, es una palabra larga y pensamos, no, yo sé qué es esto. Pero la misericordia también describe cómo una persona actúa hacia otra persona. Es semejante a la compasión. Nosotros podemos ver a alguna persona, quizás un niño que tiene un pie torcido, y pensar, ay, pobrecito. Pero, nosotros podemos enderezar el pie del niño? No. Podemos tener compasión por el niño, pero no podemos ayudarle realmente. Pero, ¿qué tal si tú fueras un cirujano ortopedista y ves a ese niño y también sientes compasión por ese niño, pero más que compasión, porque tú dices a la madre o al papá, yo creo que yo podría ayudarles. Entonces lleva el niño y a través de quizás varias cirugías, entonces logran enderezar el pie torcido. Esa es la misericordia, porque la misericordia es la compasión cuando alguien puede solucionar el problema. O si no puedo solucionar el problema, es solamente compasión. Pero si yo fuera un cirujano que podría hacerlo, ya es misericordia, porque estoy arreglando. Y Dios ha arreglado el problema de pecado para todos. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Muchos creen que para la salvación Dios va a tener en cuenta todo lo que hemos hecho, tanto bueno como malo. Y muchos entonces piensan en sus buenas obras. Y yo he hecho algunos pecados. Y pues todos hemos hecho algunos pecados, pero las buenas obras que yo he hecho, entonces yo sé que Dios va a colocar eso en una balanza y va a ver. Y yo creo que mis buenas obras van a ser mucho más pesados que mis pecados. Gente cree en eso. Ustedes conocen a personas, me imagino que les han dicho lo mismo. Tengo un amigo que ha escuchado el Evangelio. Su hija es creyente.
Y yo estaba hablando con él y le dije, mira, no puedes confiar en tus buenas obras. Bueno, eso fue lo que siempre me dijeron. Siempre me enseñaron que si yo fuera bueno, hacía buenas cosas y ayudaba a la gente, que iba a estar bien con Dios. Yo creo que así es. Y le dije, no lo es. No lo es. Tus buenas obras no te pueden salvar. Solo el Señor Jesús lo puede hacer. Y entonces, ¿Dios acepta nuestras buenas obras? No. Si somos creyentes, Dios quiere que hagamos buenas obras como fruto de nuestra salvación, no para lograr la entrada al cielo. Entonces, un solo, esto no nos sirve así como está. Y muchas buenas obras, un solo pecado. Entonces, es más pesado que todas las buenas obras que nosotros pudiéramos hacer. Eso no sirve. Isaías 64, versículo 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia nuestras obras justas. Entonces las cosas buenas que hacemos, y este allí literalmente quiere decir como toallas sanitarias, todas nuestras obras justas. Eso es lo que en el original dice. Estas nuestras obras justas, ¿por qué? Porque son obras justas hechas por personas que son pecadores. Entonces, no podemos ser salvos por las buenas obras. Y por el otro lado, pensando en la religiosidad, pero ¿qué es la religiosidad? Es practicar una religión externamente sin comprometerse de corazón. Dios criticó a los judíos por hacer eso en Isaías 29, 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hay muchos religiosos en el mundo, de todas las clases. Pero, pensando en esto personalmente, si estás confiando en tu asistencia a esta iglesia y en tus oraciones para ser aceptado por Dios, pero no estés confiando en el sacrificio de Jesús por tu pecado, eres solamente un religioso perdido. Tu religiosidad no te va a salvar. Y Caín era un ejemplo de eso. Un ejemplo de alguien que quería acercarse a Dios a su manera. Y hay muchas personas que son así. No, yo lo voy a hacer. En el tiempo de Jesús, los judíos estaban convencidos que ellos podían justificarse delante de Dios. Y hay mucho que tenemos en el Nuevo Testamento donde Pablo y otros estaban tratando de demostrar
que no podían ser justos y ser aceptados por Dios por su justicia propia. Tenía que ser justicia de otro. Entonces, Caín quiso, Dios les había dicho que un sacrificio de un animal, de un cordero o un becerro. Pero él decidió traer el fruto de la tierra, fruto así que él había trabajado. Pero eso no servía, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero Caín trajo esas frutas, lo cual no fue aceptado. Caín estaba muy bravo, estaba muy molesto. Y Dios le dijo, Caín, si haces bien, no serás aceptado. Dios estaba dando oportunidad para ver que lo que estaba tratando de hacer a su manera no le era aceptable. Dios dijo, haz lo que tienes que hacer. Tráigame un sacrificio, así como lo hizo Abel. No lo hizo, no le gustó y mató a su hermano. También en el tiempo de Jesús dijo una parábola de un fariseo. Los fariseos eran los ortodoxos del judaísmo. Eran personas que realmente dedicaban mucho tiempo en la lectura de las Escrituras. Eran personas que se consideraban los más rectos en todo. Se consideraban una bendición para Dios. Y Jesús dijo una parábola de un fariseo y un cobrador de impuestos. Generalmente los cobradores de impuestos en ese entonces eran unos bandidos, unos ladrones, porque siempre cobraban más de la cuenta. Y el fariseo se jactaba ante Dios de su propia justicia. Los dos llegaban al templo, ¿no? Y el fariseo, para contar a Dios cuán bueno era. Y mientras que el cobrador de impuestos solo clamó a Dios por misericordia. Jesús dijo que fue el cobrador de impuestos quien descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Jesús dijo a los fariseos en otra ocasión, en Juan 5, 39 a 40, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Fueron los más religiosos que tenía en el pueblo de Israel, entre los judíos. Los que más estudiaban las Escrituras del Antiguo Testamento. Los que memorizaban grandes porciones de las Escrituras. Pero no podían pasar así la barrera de pecados con su propia justicia. Hay una sola vía. El hombre solo puede acercarse a Dios de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
No hay otra manera. Hay los que enseñan que todos los caminos, entonces, de cualquier religión, llegan a Dios. Están equivocados. Hay un solo camino, y eso es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y los otros caminos, perdóname, pero van al infierno. Es muy importante que estemos en el camino correcto. Entonces, pensando en lo que tenemos acá, tenemos la reconciliación del mundo que hemos visto, y tenemos que es la reconciliación personal. Y esto es lo que pasa cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Entonces esa persona entonces encuentra el mismo camino hacia Dios que Dios está usando en la otra allí. Entonces eso es el otro lado de la reconciliación. Y vamos a ver acá, habiendo Cristo pagado la pena por todos los pecados de la humanidad, no hay nada que impide a Dios extender la mano de reconciliación a personas que siguen en enemistad contra Él. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, aun sus enemigos, y reciben el perdón de pecados por la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesús. Este es el camino correcto. ¿Y cuál debe ser la respuesta de los pecadores y enemigos de Dios? La única respuesta que Dios acepta es la respuesta de fe. Es creer el mensaje de reconciliación. O el Evangelio. Creer que Cristo fue condenado y ejecutado por los pecados de ellos. Es creer que Cristo resucitó de la muerte para compartir su vida de resurrección con los que creen. Y es semejante a lo que pasa cuando una persona ofendida extiende la mano y dice al que le ofendió: te perdono. Te perdono. Y el ofensor responde colocando su mano en la del ofendido y dice: gracias, acepto tu perdón. Esta es la reconciliación personal con Dios. Aquí a veces pues tenemos algo así con dos personas. Uno que fue ofendida por alguna razón y otra que fue el ofensor que le había ofendido. Pero el que fue así ofendido vino: te perdono, dijo: te perdono. Eso es algo que podemos ver, quizás hemos experimentado, pero es un cuadro de lo que estamos haciendo cuando Dios extendió su mano. Hemos agarrado esta mano y le hemos dicho: gracias, Señor, por salvarme a mí. Gracias, Señor, por sufrir en la cruz por mis pecados. Gracias por resucitar. Gracias por estar vivo. Entonces la obra de la reconciliación está incompleta sin la justificación. La persona perdonada y reconciliada no puede ser aceptada y recibida en el seno del Padre sin la justicia que Él
demanda. El pecador perdonado no tiene ninguna justicia propia, es apenas como un criminal perdonado. ¿De dónde conseguirá la justicia necesaria para ser aceptado por Dios? De Cristo, ¿verdad? Y desde el mismo momento de creer, del mismo momento, la justicia de Cristo es puesta a su cuenta, o a mi cuenta, a tu cuenta. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, porque en él recibiéramos la justicia de Dios. El Señor Jesús llegó a ser pecado. Nunca había cometido pecado. Llegó a ser pecado. Y nosotros vemos lo que, o leemos lo que el Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios tuvo que, por un tiempo, por un momento, entonces cubrir su cara. Y esa relación con el Hijo y el Padre fue separado por nuestros pecados. Pero fue la única manera de salvarnos a nosotros. Nosotros sabemos que cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, que ya otra vez estaban en comunión, la cuenta pagada. Y también cuando pensamos en la resurrección fue el sello que Dios puso sobre la obra del Señor Jesucristo. La muerte no pudo retenerlo porque era inocente, era sin pecado. Había pagado la cuenta para nosotros. A pesar de ser todavía pecador, aunque un pecador perdonado, Dios ya no le considera como pecador, sino le trata como si nunca hubiera cometido un solo pecado, tan justo como lo es Jesús. Además, ahora es Hijo de Dios. Y esto, cuando nosotros, lo que estamos viendo, nosotros todos somos pecadores, ¿verdad? Espero que estemos de acuerdo. Pero el Señor nos salvó, pero realmente nosotros somos pecadores. No tenemos una justicia aceptable a Dios. Pero eso es donde lo que estamos viendo, la justificación. La justificación es parte de nuestra salvación. En el momento de creer en el Señor Jesús, somos justificados. No, eso no quiere decir que somos ya justos. Porque podemos ser salvos, pero no justos, porque somos pecadores todavía. Pero Dios, al mirarnos, no nos ve como pecadores, nos ve como justos, nos declara justos y nos trata como si fuéramos justos. Y eso es lo que hace que la vida cristiana puede ser tan emocionante, que podamos
andar en victoria, porque sabemos, Dios me está tratando como si fuera justo. Dios me acepta, y siempre con una sola razón, porque Cristo murió y pagó la cuenta no solamente por mis pecados o tus pecados que cometimos antes de creer, sino por todos los pecados que hemos cometido después de creer. Y aún por los pecados que vamos a comer en el futuro. Por eso en Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque Cristo fue condenado por nosotros. Él llevó nuestra condena. Entonces, vemos aquí en Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Si hemos creído, hemos nacido de nuevo. ¿Quién nos engendró? Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es algo que no se puede cambiar. 1 Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Qué bendición tan grande que nosotros tenemos, ¿no? En Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El hecho de que hemos sido reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Él se reconcilió con nosotros cuando éramos sus enemigos. Y ahora que somos sus hijos, entonces hemos sido reconciliados porque hemos aceptado su perdón. Entonces, siempre vamos a ser salvos. En 2 Corintios 5, 19, 20, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Aquí tenemos algo para nosotros. ¿Qué somos nosotros? Embajadores. Es alguien que representa su país en otro país. Entonces, si nosotros vamos a otro país, encontramos ahí un embajador de Colombia. Y hay embajadores acá en Colombia de muchos otros países del mundo. Y nosotros somos embajadores, pero nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él nos ha enviado a nosotros que creemos para que seamos sus embajadores a los pecadores.
dándoles las buenas nuevas de que Cristo fue castigado en su lugar. Y por esta razón, Dios no está tomando en cuenta sus pecados, sino que les está extendiendo la mano, esperando que se reconcilien con Él. En Mateo 28, 18 y 20, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde debemos empezar? En la casa. Y de allí podemos ir a los amigos, a los familiares, a los vecinos y más allá. Aquí tenemos lo que hemos estado viendo desde el principio con Adán y Eva en comunión con Dios. Pero fuera de comunión por su pecado que los dividió de Dios. Y como Dios hizo algo para que las personas podían acercarse, y como Él podía acercarse a ellos a través de los sacrificios. Esos sacrificios eran temporales hasta que viniera el Cordero de Dios, que en la cruz del Calvario dio su vida como en pago de todos nuestros pecados. Y Dios quedó satisfecho con ese sacrificio de propiciación. Y entonces Dios pudo acercar al mundo a sus enemigos y decirles: te perdono. Pero todavía había personas que trataban, y todavía hay, que tratan de llegar a Dios a través de sus buenas obras o su religiosidad, pero siempre se chocan con esa barrera de pecados. Solamente podemos ir por el mismo camino, por la cruz, por la fe en lo que Cristo hizo. Y así, entonces, ahora tenemos en nuestra cuenta la justicia del Señor Jesucristo. Y somos hijos de Dios. Vamos a orar. Papá, te damos muchísimas gracias.